Yo los quiero invitar a que por favor me acompañen en una corta oración y le vamos a pedir al Señor. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, ayúdanos a oír, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón pueda seguir siendo transformado por tu palabra, por tu espíritu, Señor. Por lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, Señor, en el cual fue crucificado por nuestros delitos y pecados, Señor, y que nos has trasladado, Señor, de un reino de muerte a un reino de vida, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a que en nuestra mente estemos enfocados, Señor, que toda esa mente dispersa que está pensando en muchos asuntos, Señor, hoy pueda estar enfocada en ti, Señor, y de aquí en adelante podamos tener tiempos de intimidad efectivos, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Sabemos que tú estás acá, Señor, porque tú eres el que nos ha convocado, Señor. No es un deseo que nació de nosotros, sino que tú lo has puesto en nuestro corazón, Señor. Y así como cantábamos ahorita al final, tú siempre eres bueno, Señor. Es tu bondad, tu misericordia, Señor, que nos permite estar hoy en este lugar, Señor. Te damos toda la gloria, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Entonces, para los que no estuvieron, vamos a hacer un pequeño barrido para que podamos entrar en contexto de qué es lo que el Señor nos ha venido hablando desde el sábado pasado, y el tema se llama la prioridad del reino. Entonces, hablábamos de 5 objetivos a los cuales estamos persiguiendo a través de esta predicación. Y el primero es comprender la prioridad del concepto del reino de Dios, que Él mismo vino a reintroducir, no el propio concepto, sino qué es el Señor, por qué entre las muchas prioridades esta es una de las más importantes. Como segundo tenemos entender el propósito de la búsqueda a la que Él nos ha llamado. Nosotros concluíamos hace 8 días de que la búsqueda del reino es algo personal, es algo que se tiene que hacer de manera íntima en el Señor. La iglesia, alguien se puede parar acá y hablar cosas muy bonitas acerca del reino, pero eso no se acerca ni un poquito a lo que es buscar verdaderamente el reino de Dios. Cada uno, esto es un mandato personal, cada uno tenemos que rendirle cuentas al Señor, esa búsqueda constante. Yo no voy a esperar que alguien más busque por mí, sino que estamos llamados a ir un poco más profundo. Tercero, hacer más accesible el concepto del reino de Dios. Como veíamos hace 8 días, hay mucha malinterpretación y mucha desinformación referente a este tema, que es peligroso si no se sabe manejar de la manera adecuada, ¿sí? Yo creo que esa es la palabra correcta, peligroso, porque nos puede alejar totalmente de lo que del mensaje del Señor Jesucristo. Cuarto, dar un paso más hacia vivir según la cultura de nuestra primera ciudadanía. El entender el concepto del reino nos va a enseñar de cuál es la cultura que debemos vivir aquí en la tierra. No es nuestra cultura de los países de donde venimos, sino suena muy bonito la cultura del cielo, precioso, suena lleno de mucho amor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la cultura del cielo? ¿Cómo la podemos hacer y vivir de una manera tangible? Y por último, perder el miedo de hablar sobre el reino de Dios. Como lo mencionaba antes, hay muchas malas doctrinas acerca del reino que a veces genera un poco de temor poder hablar esto de una manera más amplia como el Señor lo hacía. Entonces, nosotros comenzábamos explicando hace 8 días que cuando el Señor viene aquí a la tierra, viene a reintroducir un concepto que desde siempre, desde antes de la existencia del universo visible y conocido, ha existido, que es el reino de Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios, que aunque son lo mismo, si lo podemos, más adelante, si nos da el tiempo, lo podemos analizar, no significan lo mismo, pero lo podemos usar de manera intercambiable, ¿sí? El reino de Dios existe desde antes que el universo fuese creado, desde que la iglesia fuese creada, desde que nosotros, la humanidad completa, fuese creada, ¿sí? Hablábamos de que
iglesia y reino no son sinónimos, no estamos hablando de lo mismo. Que venir a la iglesia no significa que yo estoy en esa búsqueda del reino de los cielos, no significa eso, pero que se hace aquí en la iglesia. Nadie más, o sea, la iglesia, como nosotros hablábamos, es la principal encargada de enseñar qué es el reino, quién es el rey, cuáles son sus principios, cómo se debe interpretar de manera correcta, ¿sí? No por estar acá quiere decir que usted lo esté viviendo, pero es acá donde usted lo va a aprender a entender. Amén. Hablábamos de que lo que nos va a blindar de vivir una religión o vivir en religiosidad es vivir el reino de Dios a través de su evangelio. Piénselo un momento. Lo que nos va a blindar de vivir una religión o una religiosidad es vivir el reino de los cielos a través de lo que el Señor vino a anunciar y de la manera en cómo Él lo explicó. Yo puedo tener mi propia concepción de que si yo no le hago mal a nadie, si yo no ofendo a nadie, yo no robo, yo no mato, pues yo estoy bien posicionado delante de Dios. Y eso no es así, ¿sí? No es lo que yo quiera pensar, sino es lo que el Señor nos dejó escrito. Por ende, nosotros tenemos que ir en una búsqueda insaciable con la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo para mirar qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que nosotros necesitamos urgentemente comenzar a vivir. Nosotros veíamos versículos, no sé si se acuerdan los que estuvieron, pasamos por Isaías, después por el libro de Hechos, Mateo, que veíamos en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 36. Entonces, que cuando hablábamos de evangelio, es lo mismo decir las buenas nuevas. O sea, son buenas noticias. Cuando hablamos de evangelio, son unas buenas noticias, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si nosotros miramos este ejemplo aquí en Hechos 10, 36, dice, este es el mensaje ¿de qué? De la buena noticia. Nosotros podríamos decir también, este es el mensaje del evangelio. Dice aquí para el pueblo de Israel. Dice, mire lo que es el mensaje, que hay paz con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es ¿qué? Señor de todo. Esto lo podemos decir, qué precioso, amén, ¿cierto? Pero a veces no es tan fácil de procesarlo, digerirlo y que se vuelva una realidad en nuestra vida. Porque la idea es que esto sea una realidad en nuestra vida, de que ese sea nuestro pensamiento, no que lo podamos repetir, sino que yo le hago una pregunta para que usted se responda a usted mismo. ¿Usted piensa eso que está ahí? Que el Señor, o sea, que el mensaje de la buena noticia es que ¿qué? Que hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es que Señor de algunas cosas, no, Señor de todo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es Señor de todo? Entonces, vuelvo a digo, de pronto para unas cosas sí, de pronto para otras cosas no. Hay unas cosas que son más sencillas de creer, otras cosas que nos cuesta más. Pero aquí la idea es que esto más que una exhortación es una invitación de que hay mucho por trabajar, ¿sí? No es momento de tirar la toalla, no es momento de abandonar la barca, no es momento de decir esto no funciona, sino es momento de darnos cuenta cuán mucho necesitamos aprender del que es, ¿qué? Señor de todo. Mire, usted lo crea o no lo crea, usted sale de la iglesia, crean o no lo crea, Señor, pero el Señor es Señor de todo, sigue siendo el Señor de todo, ¿sí? Pasábamos por Mateo 4:23, lo voy a mencionar rápidamente, después vamos a volver un poquito a este versículo. Estábamos hablando de que Mateo 4:23 es cuando el Señor, realmente desde el 17, el Señor comienza su ministerio público en Galilea, anuncia las buenas nuevas. Aquí dice que el Señor viajó por toda la región de Galilea enseñando. Esto es muy importante. Viajó por toda, ahorita más adelante vamos a hacer un stop en esta palabra, en el enseñar, ¿sí? No simplemente el evangelio debe ser proclamado, tiene que ser ¿qué? Enseñado. Entonces el Señor comenzó, ¿dónde? Dice, enseñando en las sinagogas, anunciando ¿qué?
la buena noticia. ¿La buena, cualquier noticia? No, es la buena noticia ¿del qué? Ayúdeme a leer ahí. Del reino, ¿sí? No es cualquier noticia, no es coger un periódico y ver cualquier noticia, ¿sí? Pueden haber, pues la mayoría serán malas, pero esta dice la buena noticia, ¿cierto? El evangelio, ¿cierto? Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. También veíamos de que hay algo escandaloso que la Biblia nos mostraba hace 8 días, que hablaba de que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero aquellos que se supone que conocían la palabra de Dios y entendían muy bien el modelo del Señor, ¿sí? Entonces hablábamos y nos explicábamos un poco en el contexto social, cultural, moral, que era un cobrador de impuestos para el pueblo de Israel. Era la escoria, era lo peor. O sea, su peor enemigo era un cobrador de impuestos. Y el Señor Jesucristo dice, y estos van a entrar primero que ustedes. Entonces, ¿qué podríamos concluir con eso? Que, de nuevo, que el sinónimo de, un ejemplo, de poder leer la palabra, léala o no la lea, ¿cierto? Eso no es garantía de que usted está buscando de manera adecuada lo que es el reino de Dios. Porque tenemos casos donde, por ejemplo, veíamos a los escribas y cuando tentaban al Señor Jesucristo para hacerlo caer, ¿qué decían los escribas? Bien ha respondido, ¿sí? Ellos se lo sabían, pero aún así no lograban entender lo que el Señor les estaba predicando, ¿sí? Pero digo, no se trata de volvernos cabezones y llenarnos de un montón de palabras. No estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra, sino que no hay que dejarla ahí, en el logos, ¿sí? Sino que ahí como palabra, sino que tiene que convertirse en vida en nuestra vida, ¿sí? Y es el momento. Digo que una de las excusas que, digamos, que uno podría utilizar para hablar este tema en el inicio de año es que no perdamos el objetivo, porque es muy fácil arrancar con muchas proyecciones, con muchos objetivos y en marzo ya se perdieron, o sea, ni siquiera uno hace el balance en diciembre. Si usted lo hace corto, hay muchas cosas que no se están cumpliendo, ¿sí? No es el caso de todos, pero sí es el caso de la gran mayoría, me incluyo ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un privilegio y es poder estar aquí hoy, ¿sí? Escuchando un mensaje que es capaz de cambiar nuestra naturaleza completa, ¿sí? Que nos hace dejar el viejo hombre atrás y nacer de nuevo en Cristo Jesús, ¿sí? Entendiendo que ya no vivimos nosotros, sino que el Señor de todo vive en nosotros. Amén. Entonces, no es un club social, la iglesia no es un club social, ¿sí? Sí, acá convivimos, compartimos como hermanos, pero no es aquí estar, que sí me gusta, que no me gusta, deberían hacerlo así, deberían hacerlo así. No es lo que yo, Faber, crea que deba hacer, sino es lo que el Señor está haciendo. Entonces, hace poquito hablaba con alguien afuera y es algo que trato de en el Señor recordar todos los días, que no me voy a enfocar en lo que me falta, sino en lo que ya tengo, ¿sí? Porque si yo digo, ay, las buenas nuevas, pero es que a la iglesia le falta esto, o es que a mi familia le falta esto. No, es que el reino de los cielos ya está acá. Y a veces se nos olvida de que esto ya se volvió una realidad, pero por estar enfocado en las cosas que de manera personal no tenemos, nunca miramos a lo que el Señor está realmente hablándonos en nuestra vida. Nosotros queremos llevar vidas altamente efectivas en el área espiritual, pero no nos tomamos el tiempo de entender las cosas de manera espiritual. No las puedo entender yo a mi manera, necesito la intervención de aquel que es único y capaz de ayudarme a entender las cosas espirituales, que es el Espíritu del Señor, ¿sí? Entonces digo, esto es apasionante, porque es que no es un trabajo individual, no es un trabajo solo, es un trabajo con aquel que es Señor de todo. Ahorita vamos a ver algo que me parece que es muy impresionante, el por qué, o sea, si piense que somos nosotros para el Señor, o sea, ¿qué es lo que el Señor pudo haber visto en nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros somos barro y polvo, tierra. Nosotros cuando ya no estemos acá, no somos nada. Pero hay un altísimo cuidado y detalle del Señor en nuestra vida, no para que se cumpla nuestra propia agenda,
¿sí? Sino para que se cumpla la agenda del Señor. Entonces nosotros veíamos que el Señor comenzó a predicar un mensaje que ya Juan el Bautista también había anunciado. Entonces el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, le dice, ustedes no van a entrar porque las prostitutas y los cobradores de impuestos sí creyeron el mensaje el cual Juan ya venía anunciando. Entonces nosotros veíamos, sí que no lo vamos a poner, pero nosotros veíamos en Mateo 3 que Juan predicaba esto. Dice, ¿cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba? Dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó ¿qué? A predicar. ¿Qué predicaba? Su mensaje era el siguiente, dice la palabra, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué denota el anuncio del evangelio del reino? Que como primera consecuencia en nuestra vida tiene que haber un cambio constante de nuestra mente en la manera en cómo nosotros pensamos. Hay muchas estructuras mentales, ¿sí? Hay muchas, un ejemplo para el que lleva mucho tiempo, pueden haber muchas cargas teológicas que no nos permite ver realmente el núcleo del mensaje del Señor. El Señor no es simplemente todo el tiempo habló del reino, no, pero el núcleo del mensaje sí es el mensaje del reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted no entiende el core del mensaje del Señor, no va a entender el resto. Por eso hay tantas malas interpretaciones y veíamos, y lo mencionábamos hace 8 días, que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Pero también es uno de los libros más mal interpretados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está sujeto a una interpretación personal. Pero, como vamos a ver más adelante, estamos haciendo un resumen de hace 8 días, esto es algo que demanda una búsqueda insaciable, ¿sí? Yo no puedo buscar por Najana, ni por Nico, ni por nadie de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que en esa búsqueda es donde usted comienza a ver el reino de Dios. Veíamos en Mateo 23:13 que les decía, ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Quién eran ellos? Los que sabían. Los que de 6 de la mañana a 6 de la mañana el otro día, toda su vida era una vida de devoción al Señor. Era entregada 100%. Y les dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Hipócritas, les dice el Señor. Son palabras mayores. Yo digo, esto nos tiene que hacer abrir los ojos a nosotros. Sigo, a ver, si hoy es escandaloso decirle hipócrita a alguien, ahora imagínense en la época del Señor Jesucristo. A los top de los que manejaban el asunto de Dios. Pues le cierran la puerta del reino de los cielos en la cara a la gente. Dice, ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. A veces no, la mayoría de veces, nuestra terquedad, esa obstinación en que nos encerramos, que debe ser así, es mi visión y es que, mire, la palabra nos enseña, esto es algo que no solo lo he mencionado acá, sino que de nuevo, procuro en el Señor que no se me olvide, que de los niños es el reino de los cielos. Entonces nosotros podemos resaltar muchas características en los niños, pero una de las principales es que son enseñables, ¿sí? Si usted no es enseñable, le va a ser muy difícil comprender el concepto de lo que el Señor vino a reintroducir, a vivir y a exponerlo a todo nivel. Dice, y ustedes ni entran ni dejan entrar. Entonces, que no nos pase a nosotros. Hablábamos de que, no, Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿entrará a dónde? Sí se nota. El Señor de nuevo, otra vez al núcleo del mensaje. El reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que muchos de los que estaban sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad.
Pero eran personas que, dice acá, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios e hicimos muchos ¿qué? Milagros ¿en qué? En tu nombre. Eran personas que estaban activas en el ministerio. Pero dice, sí, pero ustedes, esos que hacen esas cosas, dice, no entrarán, porque no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, ¿ustedes saben cómo se llaman? Hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que yo veo la gloria manifiesta del Señor, la intervención sobrenatural del Señor en cualquier asunto y yo digo, no, pues aquí yo voy bien, ¿cierto? Por eso, como nosotros hemos visto un ejemplo en el Evangelio de Juan, el tema de las señales no salvan. O sea, aquí lo único que se estaba mostrando era que el Señor era Señor y Él mostraba con pruebas indubitables de que solo Dios podía hacer semejantes señales aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos cualquier cosa sobrenatural o pasó un milagro o el Señor respondió, que eso es sinónimo de que yo voy bien, eso no es sinónimo de eso. El Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, ¿sí? No estoy diciendo que si usted le tiene que ir mal en la vida, no, tampoco estamos diciendo eso, pero no puede ser nuestra certeza y nuestra garantía. No, yo digo, pues yo me puedo jactar, yo vengo todos los sábados a la iglesia, sirvo, hago aquí una cosa allá, y ¿sabe qué? Eso a mí no me garantiza de que yo esté viviendo el reino. Que yo me pare aquí no me garantiza de que yo esté viviendo el reino, ¿sí? Entonces es un asunto de altísimo cuidado y altísima responsabilidad. Entonces, vamos a comenzar la segunda parte. Entonces, nosotros ya pudimos ver un poco de que el asunto del reino no se limitaba simplemente a una explicación sencilla, sino que era extrapolado a cualquier asunto donde el Señor intervenía, ¿sí? Pero esto no relata específicamente o únicamente al Nuevo Testamento. Esto viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es el concepto de reino y gobierno? ¿Cuándo es el momento que aparecen por primera vez en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Estamos hablando de un versículo polémico para muchos. ¿Alguien sabe? No, listo. Si no sabe, no pasa nada. Génesis capítulo 1. Nos muestra cómo Dios creó todo lo que hoy conocemos mediante su voz. Cómo con autoridad suprema y a través de su espíritu que da vida a todo, creó todo lo que hoy vemos como visible. Pero la palabra también nos enseña que lo visible e invisible fue creado por el Señor, ¿cierto? Esto dice aquí, de la misma manera creó a los seres humanos, los comisionó bajo su autoridad. Esto no debe entenderse como una nueva forma de humanismo o antropocentrismo, donde el ser humano ocupa un lugar protagónico por encima de Dios. O sea, el Señor nos creó y nos comisiona con una tarea, no para que nosotros seamos mayores que el Señor. Ese nunca es el enfoque, ya que este no es el camino. Aunque muchos han interpretado erróneamente la narrativa bíblica del reino de Dios de esa manera, ¿sí? Entonces hay muchas malas enseñanzas acerca del reino de Dios donde si usted decreta, si usted ata, si usted siembra, si hace un montón de cosas y eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Absolutamente. Yo les exponía un caso de manera personal. Yo no estoy juzgando y criticando, pero sí me tengo que dar cuenta que hay algo que no se estaba enseñando bien. Entonces, que si usted le iba bien en un negocio, adivine qué tenía, un negocio de reino. Si en su familia no tenía problemas, adivine usted qué tenía, una familia de reino. Y si en la iglesia tenían las guitarras más costosas y el equipo de sonido, ¿sí? ¿Qué era esa? Una iglesia de reino. Y finanzas no tiene nada que ver con el reino del Dios. Eso no, vuelvo y digo, no significa que nos va a ir mal, ¿sí? Pero no es sinónimo. Si usted le está yendo bien, no significa que usted esté viviendo el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús que a un rico le dijo, vende todo a los pobres y sígueme. No pudo. Dice, es más fácil que un camello entre, por el ojo de una aguja, que un rico ¿a dónde?
al reino de los cielos. Entonces, dinero no es sinónimo de que yo estoy viviendo el reino. Si vamos a vivir la provisión del Señor, ¿sí? Sí lo vamos a vivir. Pero no es garantía de que dinero sea sinónimo de que estemos viviendo el reino. Sin embargo, o sea, a pesar de esa mala interpretación de la narrativa bíblica, tampoco debemos por temor a estas interpretaciones equivocadas dejar de buscar el verdadero propósito que Dios nos ha asignado. Acompáñeme, por favor, a Génesis 1:26. Quiero que nos detallemos aquí, acuérdense, no es una nueva enseñanza, no es poner al ser humano en el centro, pero quiero que le pongamos mucha atención a qué tipo de lenguaje estamos hablando. Y con la ayuda del Señor, un poco más adelante le vamos a dar la interpretación correcta a estos versículos. Lo vamos a leer hasta el 28, ¿listo? Entonces dice así: entonces Dios dijo, ayúdeme a leer. Punto. ¿Cierto? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Cierto? La Reina Valera dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Punto. ¿Qué dice ahí? Pare ahí. Ellos reinarán. Nos comisionó con una tarea. ¿Cierto? Quiero que, a ver, de nuevo, el centro de esto que estamos leyendo no es el ser humano. No es el ser humano. ¿Sí? Porque vuelvo y te digo, muchas veces este versículo es muy fácil de descontextualizar. Entonces mi boca tiene poder y yo digo que es lo que hay que hacer y sí me va a entender y ato y desato, y eso no es por ahí. Pero entendamos con qué diseño fue el que Dios nos creó. ¿Ellos qué? Reinarán. Sigamos leyendo. ¿Reinarán sobre qué? Leamos. Paremos ahí. Pásate al 26 otra vez. Dejémoslo ahí. Momento. Ahí no dice que reinaremos sobre otra persona, ¿cierto? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo aquello que se arrastre sobre la tierra, ¿cierto? ¿Qué significa eso? El Señor dijo, ellos reinarán, pero delimitó a dónde tenemos injerencia. Y nosotros, aquí no es yo te dirijo, yo estoy por encima de ti, nada de esas cosas. Aquí la única autoridad que sirve y que vale y que prima y que es la verdadera es la del Señor, ¿cierto? Entonces, ahora sí 27. Así que Dios creó ¿qué? Seres humanos ¿a qué? A imagen de Dios los creó, hombre y mujer, ¿los qué? Siguiente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y de nuevo, llenen la tierra y ¿qué? Y gobierne, ¿cierto? ¿Dónde? Sobre ella. Miren el lenguaje que se está utilizando. Punto. ¿Qué dice ahí? Reinen sobre qué? Los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Quiero que le pongamos un poco de atención al tipo de lenguaje, ¿sí? Nosotros estamos creados a imagen y semejanza del Señor, ¿cierto? El Señor creó el universo conocido, el universo visible, para que nosotros fuéramos administradores de la creación del Señor. Nosotros en el siglo XXI no manejamos este lenguaje. Usted no dice, yo reino mi casa, yo reino mi negocio, ¿sí? Yo reino mi carro. Ese no es su lenguaje. Pero esto, ¿a qué se le parece? ¿A qué tipo de lenguaje se le parece? A un lenguaje real, a un lenguaje monárquico. Y le dijo, usted no va a su trabajo y le dice, y vaya gobierne sobre este proceso.
y vaya y reine sobre este proceso. Ese a hoy no es nuestro lenguaje, pero, no significa, pero lo que sí significa es que el Señor nos, a ver, el Señor como autoridad suprema y como rey nos comisiona que ¿qué? Dice, vaya y ¿qué? Gobierne sobre el lugar donde yo los puse. Este lenguaje no implica que los seres humanos salgan a la calle y le digan a un grupo de gaviotas, yo te gobierno, ¿cierto? Porque ahí dice que sobre las aves del cielo, entonces yo me voy aquí a un parque y le digo, yo te gobierno. Génesis 1, 26 al 28 no está diciendo eso. Más bien significa que hemos sido diseñados por Dios con la capacidad, a ver, escuche eso, diseñados por Dios con la capacidad no solo de habitar este mundo, lleno de recursos y potenciales asombrosos, sino también de transformar y rehacer prácticamente todo lo que, donde hay intervención de nosotros. Basta con observar cómo ha avanzado la sociedad. Compare la sociedad que nosotros podemos conocer a través de la Biblia de hace 2000 años y la de hoy. No es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvo la intervención de los seres humanos. Esta habilidad especial de la humanidad, dado por Dios, conlleva una gran responsabilidad. Mire, el mensaje cuando el Señor dice gobiernen, reine y ellos reinarán, tiene una alta responsabilidad. Y es un llamado divino otorgado por Dios, una vocación que refleja nuestra esencia como portadores de su imagen y semejanza. Esto nos posiciona como mayordomos reales de la creación de Dios aquí en la tierra. La historia de la Biblia trata sobre reinos. Comienza con Dios como el Rey Supremo, quien otorga a los seres humanos mire eso, no es un derecho. El Señor no le dice a los seres humanos, gobiernen porque es que es mi derecho, el Señor me creó y este es mi derecho, ¿sí? Como, vuelvo y te digo, como muchas veces se quiere hacer ver que es el evangelio del reino, pero es que yo soy hijo del rey, yo no me merezco las cosas malas y nosotros no merecemos absolutamente nada. ¿Cómo se debe ver esta asignación? Como una responsabilidad, más que como un derecho. Entonces, el Señor le otorga a los seres humanos la responsabilidad de gobernar la tierra en su nombre, escuche esto, y bajo su autoridad. Sin embargo, este llamado requiere que los seres humanos tomen decisiones de gran impacto acerca de lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Alguien se acuerda de qué pasa en Génesis 2? El Señor comisiona a Adán, ¿cierto? A que él abre la tierra y le dice, de este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no coma, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ni lo toque, o sea, porque ciertamente vas a morir, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta a ese mandato de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Dice, el árbol de conocimiento del bien y el mal. La elección radica en confiar y obedecer la definición de Dios sobre el bien y el mal. ¿Basada en qué? En su infinita sabiduría. O tomar el camino de la autonomía, buscando definir por cuenta propia lo que es bueno y malo según lo que convenga a uno mismo o a su grupo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos qué pasa en Génesis 2 y que Adán y Eva comen del fruto prohibido. A ver, Dios los comisiona y le dice, mire, este es su diseño, gobiernen y reinen sobre lo que yo creé, pero bajo la autoridad del Señor. El ser humano en su diseño estaba diseñado ¿para qué? Para que confiara en la definición entre lo que está bien y mal, de aquel que sí puede saber qué está bien y qué está mal. Y el Señor le dijo, mire, pero no coman de esto. Yo no puedo gobernar, yo no puedo ejercer esa responsabilidad que tengo delante del Señor bajo mi propio concepto o mi propia autonomía. Por eso es que hoy vemos, hoy un ejemplo, en el mundo, en la iglesia, la cultura de este mundo tan permeada.
por creer que yo en mi autonomía tengo el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahí no hay ningún reino de nada y podemos estar haciendo unas obras preciosas, ayudando a los pobres, podemos estar haciendo muchas cosas, pero eso no es símbolo que estemos viviendo el reino de Dios. Si nosotros vemos en el Génesis 1, hay un lenguaje de reino, hay una comisión de parte de Dios. El Señor nos envía para que seamos mayordomos bajo lo que Él creó, bajo su autoridad. Pero el ser humano fallamos. ¿En qué? En creerle en qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Yo cómo puedo ejercer gobierno si yo no sé qué es lo que está bien y qué está mal? ¿Sí? Yo puedo creer, usted tiene una empresa, usted puede creer que maltratar a sus empleados no está mal, está bien, es común, ¿cierto? Usted puede creer que no pagarle a alguno de sus empleados no está mal, ¿cierto? Entonces, todos aquí podemos tener un concepto de lo que está bien y que está mal, pero el tema aquí es que aprendamos a entender, por eso te digo, porque ¿qué es lo que pasa si no aprendemos a descansar en la sabiduría infinita del Señor de lo que está bien y está mal? Que nunca vamos a podernos acercar a esto. Por eso lo primero que predica el Señor cuando comienza su ministerio público es arrepiéntanse, y arrepentirse significa cambio de mente. Si usted no renueva la manera en la que piense, se quedó por fuera. Esto nos ubicó en un reino alterno, cuando nosotros preferimos la autonomía. Esta fue y es una adquisición hostil. El manager pensó que era el dueño. ¿Usted no le ha pasado que hay gente o con los que usted ha trabajado, que es otro empleado, pero se cree el dueño? ¿Sí les ha pasado o solo a mí me ha pasado? Es una posición súper incómoda, porque no es su responsabilidad actuar como el dueño. Su responsabilidad es actuar como o el gerente, el manager o el mayordomo, que es que actúo como si fuera mío, lo cuido como si fuera mío, ¿sí? Entonces yo voy al trabajo y no me escondo por allá que se me pasen las horas, sino que ¿qué? Como eso es como si fuese mío, actúo como si fuese mío y lo cuido, pero no es mío. Entonces, todo lo que usted gana no es suyo. Usted está siendo mayordomo de eso que el Señor le permite ganar. No fue por su infinita sabiduría que usted está ganando lo que usted está ganando. La vida, yo digo, hay casos donde gente que está postrada en una cama, un ejemplo. O sea, hoy tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos entrega, pero yo tengo que entender mi rol. Yo tengo, todo lo que usted tiene hoy en su vida, no es suyo, es del Señor, pero el Señor nos comisionó para que a través de su sabiduría y por medio de su autoridad nosotros podamos gobernar este tipo de cosas. ¿Cómo usted, por ejemplo, algo tan sencillo, cómo usted administra o cómo usted ejerce su mayordomía en el tiempo? Un ejemplo es algo que nosotros insistimos mucho acá. No deje de venir a la iglesia. El tiempo que usted da, le da la vida que el Señor le da, es para que trabaje fuerte, pero no para que el trabajo lo saque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo? Usted un sábado no viene y no pasa nada. El segundo sábado no pasa nada, el tercer sábado ya no quiere venir. Al cuarto sábado dice, ay, mejor por YouTube. Y el quinto sábado usted ya no lo ve por YouTube, sino ya no lo ve en vivo, lo ve en diferido, ¿cierto? Y el sexto sábado usted ya lleva 2 prédicas atrasadas y ¿cómo estás? No, bien. Es un riesgo. No puedo obrar en mi propio concepto. El Señor nos invita y dice, no se deje congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es un riesgo. El más afectado somos usted y yo. El Señor no le afecta eso. A nosotros sí. Entonces, esto podría ser resumidamente el conflicto mostrado en la Biblia. El hombre queriendo ejercer dominio sobre la creación bajo su propio concepto. Entonces yo le doy la interpretación que quiera a los rollos, yo le doy la interpretación correcta a las escrituras. Yo quiero siempre ejercer mi propia autonomía. Pero Jesús, escuche esto, vino a darle fin a este reino de mentira y de muerte para reafirmar su reino sobre todo lo demás. Su plan nunca ha cambiado.
Por eso es importante entenderlo y prestarle mucha atención para no malinterpretar la narrativa bíblica y poner la lupa en asuntos de gran importancia, pero que estén sueltos de la prioridad del Señor. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Cuando nosotros pecamos, quedamos en un reino alterno, que es el reino de este mundo, que es el reino de Satanás, ¿cierto? Mire el lenguaje. Nosotros quedamos exiliados, salimos de ese lugar precioso que era el cielo en la tierra, que se llamaba ¿cómo? El Edén. El Señor, fue muy misericordioso porque la paga del pecado es muerte, pero deberíamos haber muerto ahí. Pero el Señor en su misericordia y en su plan, su plan nunca ha cambiado. Y tenemos que estar agradecidos es porque gracias a Dios no exterminó a Adán y Eva ahí instantáneamente. Y lo hubiese podido hacer. Pero fue amoroso, compasivo, paciente, entendiendo que somos muy tercos. Mira lo que dice ahí. Pues mira lo que hizo Jesucristo. 1:13. Ya entendí por qué no. 13. Pues el que nos rescató. Entiéndame, si estábamos en un reino, pero un reino de oscuridad. Mire, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿dónde? Al reino original, al diseño, al que sí es verdadero. Uno dice, y uno ve la vida de Jesús y lo golpeaban y lo maltrataban y lo escupían y lo crucificaron. Pero ¿y este es el rey de que estamos hablando? Pero entiéndame que la tarea que vino a hacer el Señor Jesús nos saca del reino de muerte. Pero por eso esto no es un concepto ajeno a la Biblia, el concepto del reino. No es algo que apareció en Mateo 3:2, no. El Señor como Rey Supremo dice, están en un reino alterno, no es, pero el Señor de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que aquel que todo en Él crea no se pierda, mas tenga la vida verdadera, que es una vida eterna espiritual que solo Él puede dar, ¿cierto? Pero Él dice, Él muere y nos, ¿qué? Rescata, y hay una acción, nos, ¿qué? Posiciona en un lugar diferente. Cuando el Señor viene, dice, y el reino de los cielos está a la mano, está cerca o ya llegó, ¿cierto? La narrativa que nos muestra la Biblia continúa con la historia de Abraham y Sara. Una familia, escuche esto, llamada por Dios para moldear y enseñar una nueva manera de vivir, la manera del Señor. El plan no ha cambiado. Caracterizada por la justicia y la rectitud, un reino alternativo y verdadero. Con el tiempo la familia crece, pero esto lleva a un segundo punto clave en esta historia bíblica. Terminan esclavizados bajo uno de los reinos más corruptos de la historia. ¿Qué reino era? El egipcio. Egipto era el lugar. El reino es el reino egipcio. ¿Gobernado por quién? Faraón. Este reino representa todo lo que está mal en los intentos humanos de establecer un dominio autónomo. Con una sed asesina de poder, el faraón intenta redefinir el bien y el mal. Como ejemplo de su crueldad, ordena matar bebés en nombre de la expansión y construcción de almacenes. Tomando a la familia de Abraham como sus esclavos, escuche esto, el faraón desafía el propósito de Dios. En respuesta, Dios reafirma su reino sobre Faraón, levantando un mensajero, Moisés, para confrontarlo. A través de Moisés, Dios le exige a Faraón que abandone su arrogancia, se humille y libere al pueblo de Dios. Amén. No hay nada, Señor, no hay ningún reino que esté por encima del Señor.
El reino más poderoso hasta ese momento era el reino egipcio. ¿Usted sabe qué era hablar con Faraón? ¿Sabe que cuando dice la serpiente en el Edén, dice, y serán como Dios si comen del fruto del bien y del mal? Serán como Dios. ¿Qué era Faraón para él mismo y para el pueblo? Un Dios. ¿Usted sabe qué es que a través de una persona que no hable bien, que tiene problemas para el habla, el Señor reafirme su reino? Ante el reino, piense hoy la nación, o sea, sí, no, pero ¿quién le va a hablar a esa persona o a ese presidente o a ese gobernante? Bueno, el Señor no le tiembla. Su reino es reafirmado en todo tiempo y en todo lugar como Él lo quiera. ¿Cuál debería ser la interpretación correcta de Génesis 1, 26 y 20 al 28? Miremos este poema en el Salmo 8, que reflexiona sobre esto declarado por Dios en Génesis. Si quieres, Sandrita, ayúdame. Salmo 8, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Dios santo, el tiempo. Mire lo que dice, mire la interpretación correcta que se debe hacer de Génesis 1:26. Mire lo que dice el salmista: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Para que pienses en ellos, los seres humanos para que te ocupes de ellos. Sin embargo, los hiciste poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste ¿a qué? A cargo de ¿qué? De todo lo que creaste. Y sometiste ¿qué? Todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes. ¿Las aves de qué? Ahí está, te está citando Génesis 1:26. Las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. 9. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Esa debe ser nuestra posición cuando leemos Génesis 1:26. ¿Qué son los simples mortales para que te acuerdes de nosotros? Desde esa premisa digo, pero los coronaste de gloria y nos pusiste a cargo de toda tu creación. Sí, vamos a entender que es diferente a que yo soy el que ocupo el primer lugar, yo soy porque yo soy un hijo de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pero la tarea no cambió. ¿Cuándo es Dios por primera vez reconocido como rey en la Biblia? Vámonos a Éxodo 15, versículos 1 y 2. Esta es una canción, es muy bonita. Cuando tengan el tiempo, lean todo el capítulo de Éxodo 15. Dice así, vamos a leerlo, no lo vamos a leer todo, vamos a leer 1, 2 y el 18. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ¿a qué? Triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al ¿qué? Y al jinete. El Señor ¿qué? Es mi fuerza. ¿Y qué? Y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios. ¿Y qué? Y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre. ¿Y qué? Y lo exaltaré. Ahí sigue describiendo todo lo que pasó en la salida de Egipto. El Señor ¿qué? Reinará. ¿Cómo qué? Como rey. Por siempre y para siempre. Esta es una verdad profunda y general sobre Dios. Pero el punto central es cómo Dios reafirma su reino a través de su autoridad real en la historia que acabamos de leer. Él lo hace formando un grupo alternativo de personas confrontando el mal y sus efectos destructivos, liberando a las personas oprimidas e invitándolas a vivir bajo su reino y su gobierno. Así es como se ve cuando Dios reafirma su reino. No es que vino a acabar y llegó el Imperio Romano y el que creyó, creyó y el que no creyó, no creyó. Dios
está creando una familia verdadera que confronta al mal, que confronta las consecuencias. La declaración de el reino de Dios ha llegado o está a la mano significa que el rey está en acción. Está formando nuevas personas, liberándolas de los reinos de este mundo y enfrentándose al mal en todas sus formas. Esto es lo que implica que Dios sea el rey. Cuando Dios reina, las personas son rescatadas, el mal es expuesto y confrontado y su justicia, verdad y verdad comienzan a transformar el mundo. Si ve que no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con decretar, no tiene que ver con nada de eso que nos parece vomitivo cuando hablamos del reino. Porque a mí me preocupa que en la iglesia no se hable acerca de esto. Por un temor, yo digo, ¿cómo usted confronta una mentira? Con la verdad. Pero este es un mensaje que muchas veces no se habla en la iglesia. No, es implícito. El reino de los cielos no es nada implícito. Que si usted viene a la iglesia está buscando el reino de los cielos, no. Que si usted está leyendo la palabra está buscando, no, pero sí hace parte. Dios invitó al pueblo de Israel, sigamos con la narrativa en el Antiguo Testamento, a subir a un monte para establecer con ellos una relación de pacto, ¿cierto? ¿Qué incluía qué? 10 mandamientos y 603 leyes adicionales. Durante este tiempo, Dios, escuche esto, dejó claro lo que significaba para la antigua tribu israelita vivir como un reino alternativo. Ninguna nación en el mundo se parecía a como Dios dijo que tenían que vivir. Eran totalmente opuestos, distintos a los demás reinos de este mundo. Todas estas leyes fueron diseñadas específicamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Incumplió el pacto. De hecho, el pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud bajo el gobierno de Faraón, terminó volviéndose como él. Si avanzamos en la historia, veremos que los reyes de Israel llegaron a convertirse en versiones de Faraón, mini faraones, guiando al pueblo de Dios de la misma manera en que los reinos de este mundo gobernaban. Finalmente, esto llevó al pueblo a ser llevado al exilio en Babilonia. ¿Qué va a hacer hasta ese momento Dios? El pueblo que fue rescatado para formar uno nuevo que viviera bajo su gobierno, no quiere vivir bajo su gobierno. ¿Cómo Dios reafirmará su gobierno sobre el pueblo que es doblemente rebelde? Esta historia es un poco del Antiguo Testamento, del por qué es tan largo y tan complejo. No vamos a entrar en esto hoy. Hasta este punto, muchos solo tenían la esperanza de lo que el profeta Isaías había declarado por medio del Señor y que quedó escrito en el libro de Isaías, quien anunciaba que algún día Dios vendría para resolver todo esto, todo este asunto. Él traería su reino, reafirmaría su gobierno sobre Israel y sobre todas las naciones de este mundo. Y ahora nuevamente encontramos este poema en el libro de Isaías, donde vemos un poco cómo las piezas comienzan a encajar de una manera más adecuada. El poema narra una pequeña historia sobre unos centinelas o atalayas, dependiendo de la versión que usted lo lea, que vigilan en la noche desde los muros de la ciudad. La ciudad ha sido derrotada por sus enemigos, ¿qué? Los babilonios. Y los centinelas esperan señales de buenas noticias o de esperanza. Entonces ven a un mensajero corriendo por las montañas. Isaías 52, capítulo 7, Isaías capítulo 52, versículo 7. Esto lo leímos en un fragmento hace 8 días. ¡Qué hermosos son los que! Los montes, sobre los montes los pies del mensajero que cae, trae ¿qué? Buenas
noticias, o sea, que trae el evangelio. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que ¿qué? De que el Dios de Israel ¿qué? Reina. Era un asunto de gobierno. 8. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ¿qué? Ven al Señor regresando a Jerusalén. 9. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría. ¿Porque qué? Porque el Señor ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. 10. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra, que verán la victoria de salvación, no dice ahí, pero dice de nuestro Dios. Y sobre esos muchos bebían, sobre esa esperanza. Estaban esperando la intervención, la venida del Señor. Dice que los atalayas dicen, cantemos, ¿por qué? Porque el Señor viene. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas noticias. El pueblo del Señor no estaba viviendo buenas cosas. Son buenas noticias de que el Señor salva, de que el Señor rescata, de que de que la victoria es de nuestro Dios, de que Él reina. Cuando Jesús llega a las sinagogas de Galilea, todo se ilumina y cobra sentido. Y comienza a hablar a un nuevo faraón. En realidad, ha habido muchos a lo largo de la historia de Egipto, un ejemplo, Egipto, así como nuevas manifestaciones de poder, como los soldados romanos que declaran su lealtad a Roma y al nombre de César Augusto. En ese momento vemos que Jesús está proclamando que el reino de Dios ha llegado. ¿No les parece algo impactante? Que lo que usted está esperando se esté cumpliendo. Aparte de que pasaron por exilios, Babilonia, son rescatados por Asiria, vuelven y pasan otra vez, ahora el Imperio Romano, y dice el Señor, el reino de Dios ha llegado. Eso es impactante. Piensa en algo que usted haya esperado muchas veces, una noticia, y le llegó. Es un momento de mucha alegría. Pero el Señor dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. No podemos seguir con la misma manera de vivir. No, es que yo conozco a Dios a mi manera. No es a mi manera. No es por tradición, un ejemplo. No es. Que cuesta, que duele, que mucho. Sí, pero no es. No es. Entiendan, el Señor Jesús murió por usted y por mí para que nosotros pudiéramos salir de la cautividad y por medio del Espíritu Santo pudiéramos entender estas cosas que se deben entender de manera espiritual. Jesús ciertamente no fue crucificado por decirle a las personas que se amaran los unos a los otros o por enseñarles a hacer el bien. Al Señor Jesús no lo crucificaron por eso. No lo mataron por eso, como si dijeran, maten a ese hombre por decir, ámense los unos a los otros. No fue por eso. Obviamente Jesús no fue ejecutado públicamente por los romanos por ser simplemente un maestro de la ley moral. Como nuestra cultura a menudo reduce su figura a un maestro de la moral dentro de la historia de las religiones. Entonces es una persona que sí habla muy bonito, muy sabio. A Jesús no lo crucificaron por hablar muy sabio y muy bonito. Pero esa no fue la forma en que Jesús se presentó, ni cómo habló de sí mismo, ni de lo que él estaba haciendo. Él se presentó como aquel que reafirmaba el gobierno de Dios sobre las naciones y sobre el pueblo de Israel. Esta fue la razón por la que fue crucificado, por proclamar que Él es el rey, no solo de su pueblo, sino de las naciones. Este mensaje estaba cargado de implicaciones
políticas, sociales y afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Como podemos imaginar, dice, y Jesús estuvo proclamando esto en las ciudades. Yo les hago la pregunta, ¿se pueden imaginar qué fue? Es que una cosa aquí hay derecho, yo me puedo expresar como quiera, pero usted sabe qué es decir que el reino verdadero ha llegado. Usted sabe las implicaciones, usted sabe qué es lo que el Señor estaba anunciando. No es tan bonito el evangelio, el mensaje, el sermón del monte. Pero es que la connotación en el momento que eso era violento. Solo el Señor podía hacerlo. La historia del reino de Dios trata sobre un rey, y ese rey es Jesús. Lo primero que hace un rey es formar un pueblo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Él dio un paseo alrededor de un lago y comenzó a reunir un pueblo. Le dijo a unos pescadores, también pecadores, síganme, ¿sí o no? Si quiere, vámonos un momento a Mateo 4:18. Para muchos de nosotros esto podría sonar algo extraño. Piense que en el hoy alguien le diga y se pare, yo soy el Mesías, yo soy el verdadero, sígame. ¿Usted qué hace? Complicado. Porque muchos ya se han presentado de la misma manera, yo soy el Mesías. ¿Cómo usted responde a ese llamado? Jesús se presenta como el dueño de todo, trayendo consigo el reino de Dios, y por eso es el único con la autoridad de decir, hola tú, sígueme y ser obedecido. ¿Cuál fue el resultado? Y ellos lo obedecieron. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Siguiente. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Siguiente. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Siguiente. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es una reorientación radical de sus vidas. Los dos primeros dejaron sus redes y lo siguieron. Los otros abandonaron el negocio familiar. Jesús los confronta con su llamado y esto provoca una reorganización radical de todas sus prioridades. Eso es lo que el Señor provoca en nuestra vida cuando dice, sígame. Tiene que haber una reestructuración de cuáles son mis prioridades. Yo no puedo venir a la iglesia, mentiras, yo puedo, pero no deberíamos seguir igual. A mi manera, a mi estructura, es que yo lo hacía así, es que así se me hace bonito. No nos compliquemos con eso. Seamos enseñables y que, como un ejemplo, ahorita antes de iniciar el servicio se oraba, que podamos entender que nosotros somos los que necesitamos entender cómo hacer las cosas a la manera del Señor. Lo que pensaban antes sobre su identidad y la historia que estaban viviendo, por ejemplo, su sistema de valores, lo que consideraban más importante en la vida, todo es confrontado por Jesús, quien los convoca a un cambio radical. ¿Qué sucedería si esto nos ocurriera hoy? En nuestra cultura actual, considerando el contexto religioso y los malos testimonios. ¿Qué pasaría si alguien nos dijera, síganme, y nuestras vidas comienzan a girar en torno a esa persona? Son palabras peligrosas, muy peligrosas. Pero esto depende, póngame mucha atención en esto, ya estamos acabando. ¿De qué reino estamos hablando? Es que cualquiera se puede parar y decir, sígame. Son palabras demasiado peligrosas, porque es que, entiéndame, la vida de estas personas en nosotros cambió en función a la vida de una persona, que es Jesucristo. Ya no vivimos para nosotros. ¿Pero qué radica? ¿De qué tipo de reino es el que estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de reino que el Señor Jesús está proclamando y enseñando? Aquí radica el punto de quiebre, la diferencia crucial con todo lo que hemos visto antes.
El reino que Jesús, póngame mucha atención y no se permita desconcentrarse, que está proclamando y viviendo al reorganizar radicalmente nuestro sistema de valores, es completamente diferente a cualquier organización humana en la historia de la humanidad. Este reino no tiene ninguna categoría comparable. De ahí radica la diferencia de lo que Jesús estaba anunciando. Veo que no es tan implícito, ¿no ves que no es abrir un versículo que diga del reino y ya simplemente yo lo entendí? Esto denota de que entendamos en qué contexto estamos hablando. Son buenas nuevas, son de alegría, pero yo les digo, esto a mí es lo que su mensaje es el que me sostiene, sus palabras son las que me dan vida. Si no, esto quema, esto cansa, si no se hace a la manera del Señor. El Señor no pagó por usted, por mí, para que nos volvamos unos religiosos. Juan 3. Juan 3:3. Jesús le respondió, conversación con Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas, ¿qué? De nuevo, la interpretación, o bueno, el escrito correcto es nacer de lo alto. No, mire la consecuencia. Nosotros decimos nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Y qué? No entras al reino, no podrás, ¿qué? Verlo. El Señor le menciona muchas veces la consecuencia de que no se produzca un nacimiento del Espíritu de parte de Dios verdadero, es que no vamos a vivir el reino, ni siquiera lo vamos a ver. Se necesita que nuestra naturaleza cambie de adentro hacia afuera. La enseñanza y la proclamación del reino que Jesús trae son completamente opuestas a cualquiera que se podría esperar. Este mensaje requiere una gran cantidad de explicación y enseñanza. Jesús no vino a ser una amenaza diciendo, traigo el reino de Dios, sométanse y ya. En realidad, parte de su misión consistió en explicar que el reino de Dios no opera, en realidad parte de su misión consistió en explicar que el reino de Dios no opera como cualquier otro reino que haya existido o sido introducido antes. Esto es lo que podemos ver claramente en el libro de Mateo, donde Jesús va enseñando y proclamando las buenas nuevas del reino. No es sorprendente que a lo largo de sus enseñanzas podamos ver lo que realmente significa vivir bajo el reino y gobierno de Dios. Ya hemos tenido un vistazo a esto en la serie de Sermón del Monte, que abarca 2 capítulos enteros. Mateo 4:20, no lo pongamos. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando y en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. La palabra enseñar viene de la palabra en el griego que se llama didasko. Significa, escuche esto, principalmente enseñar o instruir. Se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el acto de impartir conocimiento o habilidades, a menudo de manera formal o autoritaria. Este término se asocia frecuentemente con el ministerio de Jesús, donde enseñaba a las multitudes, a sus discípulos y a los individuos sobre el reino de Dios, la vida moral y el cumplimiento de las Escrituras. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que que el Señor ha permitido que se exponga, yo me siento privilegiado porque aprendo no el doble, sino el triple. No hemos tocado Mateo 6:33, que puede ser el versículo donde buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas vendrán por añadidura. Escuche esto. Vamos desencadenando un poco,
ya pasamos de lo general, hicimos un barrido muy breve sobre la historia del pueblo del Señor a través de los reinos, de cómo es su comportamiento, de cómo es su elección de vivir bajo una decisión autónoma. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es un mandato personal. Y lleven una vida justa. Entre 8 días, como les decía, tenemos la oportunidad de seguir trabajando este tema. Y Él les dará todo lo que necesiten. Acuérdense, no es todo lo que yo quiera, es todo lo que nosotros necesitamos. Pero sí se ve que no es solo no es encasillar la cosa porque es que toca aquí, que es que el reino, pero es su prioridad. ¿Eso es lo que usted y yo estamos buscando diariamente? ¿Usted está buscando el reino de Dios primeramente por sobre todo lo demás? Yo le hago una pregunta: ¿cómo sabe usted que está viviendo el reino? ¿Cómo sabe usted que lo que usted está viviendo es el reino? Eso es una pregunta que a mí me confronta todos los días. Porque el más pequeño, ¿quién es el más grande en el reino? El que más sirve. No el que hay, que viene, que yo vengo aquí, yo me paro aquí, pero yo no soy nadie, yo no soy nada. A mí no se puede olvidar mi posición, soy polvo. ¿Quiénes somos nosotros? El reino es un reino al revés. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que pasa? Que si en su vida, quitemos el aspecto espiritual, si en su vida usted no tiene prioridades, usted cualquier cosa lo va a desenfocar. No, me tengo que preparar para el examen de inglés. Es una prioridad este año. Tengo que sacarle el tiempo. Tengo que sacar la licencia de conducción. Tengo que aplicar lo que sea. Pero si usted no tiene claras sus prioridades, usted cualquier cosa lo va a desenfocar. Digo, hay muchísimos debates teológicos, muchas cosas interesantes. ¿Pero usted está buscando el reino? Yo me pregunto ahora yo mismo, ¿yo estoy buscando el reino? ¿Predicar es buscar el reino? Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra, Señor. Te pedimos, ayúdanos, Señor, porque son buenas nuevas, Señor, de que el Rey gobierna, de que el reino de los cielos está aquí, de que no se van a hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de tu Hijo Jesucristo. Que podamos decir como Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo deje de aparecer en la escena para que el protagonista verdadero sea el protagonista de nuestra historia, de nuestra vida, de la iglesia, de todo lo que vamos a hacer. Padre Celestial, ayúdanos. Espíritu del Señor, tú eres nuestro consolador, el que nos convence de toda verdad. Aquí no se trata de que porque alguien se paró aquí, Señor, entonces ya tenemos que pensar así. Ayúdanos, Señor, a entender qué es buscar primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás, qué es llevar una vida justa. Padre de la gloria, ayúdanos a que todos nuestros días, Señor, podamos entrar de una manera humillada delante de tu presencia, con un arrepentimiento genuino. Señor, te necesitamos, te damos gracias por la misericordia que has derramado sobre nuestra vida diariamente, por los trabajos, por la familia, por esta iglesia que es tu cuerpo, por todo lo que nos das, Señor, por tanta paciencia cuando hemos sido tercos, obstinados, que hemos hecho rabietas, porque no se hacen las cosas a nuestra manera, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y nos quedamos en tu hermosa y bella presencia, Señor, y en el poderoso nombre de Jesucristo exaltamos tu nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.